Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Ucrania y Rusia continúan por segundo día sus conversaciones en Abu Dhabi bajo la mediación de Estados Unidos. El enviado del presidente Donald Trump comunicó que se había acordado un intercambio de 314 prisioneros, esto mientras en terreno continúan los ataques. En la Franja de Gaza subió a 27 el número de muertos por los ataques de Israel de este miércoles. Así lo reportó el Ministerio de Salud gazatí, que dijo que todavía hay víctimas atrapadas bajo los escombros, ya que los equipos de emergencia no han podido llegar hasta los lugares afectados. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se volvió a pronunciar sobre el nuevo escándalo del caso Epstein que involucra a su ex embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson. El premier dijo que si bien sabía de la relación de este con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, desconocía que era tan profunda. Tenemos reporte. Empezamos con noticias de la guerra en Ucrania. Por segundo día continúan en Abu Dhabi las conversaciones entre representantes ucranianos y rusos y que están mediadas por Estados Unidos. El enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, comunicó que las delegaciones acordaron intercambiar 314 prisioneros. Mientras tanto, en el terreno, las autoridades de Kiev reportaron un ataque nocturno con drones que afectó varios edificios. De otro lado, el Ministerio de Defensa ucraniano reportó que logró desactivar las terminales del servicio de Internet Starlink que estaban siendo utilizadas en su territorio por las fuerzas rusas. Hoy, delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en 5 meses. Este resultado se logró tras conversaciones de paz detalladas y productivas. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que el compromiso diplomático sostenido está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania. Las conversaciones continuarán y se prevén avances adicionales en las próximas semanas. Agradecemos a los Emiratos Árabes Unidos y al presidente Donald Trump por su liderazgo para hacer posible este acuerdo. Hoy jueves 5 de febrero expira el nuevo START, un tratado nuclear que limitaba el tamaño de los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos. Por primera vez en más de medio siglo, ambas potencias dejan de estar sujetas a límites legales sobre sus arsenales. Hasta el momento no existe un nuevo pacto sobre lo que deberá venir después, y los expertos advierten sobre el riesgo de que se desencadene una nueva carrera armamentística. Tras su expiración, Moscú dijo que seguirá siendo una potencia nuclear responsable. Ya no estamos sujetos al tratado. Estas son las palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ahora que el acuerdo New START llegó a su fecha de expiración. El tratado firmado en 2010 establecía limitaciones al arsenal que ambos países podían poseer en un esfuerzo por limitar el impacto de una posible guerra nuclear. Como saben, el 22 de septiembre propusimos a los estadounidenses ampliar el plazo por 1 año. Sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de los estadounidenses. Vladimir Putin subrayó que en esta situación actuaremos con cautela y responsabilidad, basándonos en un análisis exhaustivo de la situación general de seguridad, y seguimos abiertos a las negociaciones para garantizar la estabilidad estratégica. En ese momento, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que le parecía una buena idea, pero no se llevaron a cabo negociaciones. El miércoles, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio no tenía ninguna novedad que comunicar sobre la situación. El acuerdo New START fue firmado por los expresidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev en 2010. Limitaba el número de ojivas nucleares a 1.550 en no más de 700 misiles y aviones bombarderos. Además, permitía a ambas partes llevar a cabo inspecciones en el terreno del arsenal de la otra, aunque Rusia suspendió estas inspecciones en 2023 tras el inicio de su guerra en Ucrania. Los acuerdos entre ambos países comenzaron con las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas en 1972, lo que significa que esta es la primera vez en más de medio siglo que no existen límites activos para los arsenales atómicos más grandes del planeta, lo que ha suscitado preocupaciones sobre una nueva carrera armamentística.
Pasamos a la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave, al menos 27 personas murieron en las últimas 24 horas como consecuencia de ataques israelíes. Los embates apuntaron a la ciudad de Gaza y al sur del territorio. Operativos que, según las Fuerzas Armadas del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, son la respuesta a disparos contra sus tropas. Más detalles a continuación. A pesar de la tregua vigente, los palestinos de Gaza siguen enterrando a sus muertos. Frente a este hospital de la ciudad de Gaza, muchos se han reunido antes de un último adiós a las víctimas. Escenas similares al sur en Han Yunis. Este hombre perdió a sus 2 hijas en los ataques aéreos israelíes del miércoles. Impactaron una tienda vecina a la mía. Mis 2 hijas cayeron mártires. Mi hijo y mi esposa resultaron heridos. Perdí a mis 2 hijas. La Media Luna Roja Palestina anunció la muerte de uno de sus socorristas. Algunos bombardeos alcanzaron estas tiendas de campaña en el sur del enclave. Por su parte, el ejército de Israel asegura haber respondido a disparos que hirieron a uno de sus soldados en el norte de la franja. Operativos que, según las tropas de Benjamin Netanyahu, habrían permitido eliminar a varios combatientes de Hamas y de la Yihad Islámica. Con determinación y un compromiso inquebrantable continuaremos nuestra acción. Los objetivos de esta guerra siguen siendo la eliminación de las organizaciones terroristas, la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamas. Por otra parte, a pesar del frágil cese al fuego, el puesto fronterizo de Rafah permanece abierto. Este jueves, nuevamente Israel ha permitido el paso a cuentagotas de algunos enfermos gazatíes para que se trasladen hacia Egipto. Asimismo, decenas de camiones con ayuda humanitaria han podido circular para abastecer con víveres y medicamentos al enclave palestino. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer se volvió a pronunciar sobre el revuelo que enfrenta por las nuevas revelaciones en el caso Epstein y que involucran a Peter Mandelson, el parlamentario que él mismo nombró como embajador británico en Estados Unidos. El premier dijo que si bien sabía de la relación de Mandelson con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, desconocía que era tan profunda. Nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, nos amplía. Diferentes sectores políticos, incluidos rebeldes, laboristas y la prensa, coinciden hasta ahora en que el primer ministro Keir Starmer lucha con todas sus fuerzas para mantenerse en el cargo luego de que reconociera en el Parlamento que, a pesar de que sabía de la amistad entre Peter Mandelson y Jeffrey Epstein, lo nombró embajador británico en Estados Unidos en el 2024. Los diputados de diferentes sectores exigen que ruede una cabeza. Piden, por ejemplo, que salga ya del gobierno el jefe de gabinete Morgan McSweeney, una figura bien controversial y que, según los reportes, habría revivido políticamente a Peter Mandelson, quien en varios gobiernos laboristas en el pasado tuvo que renunciar 2 veces. Es tan grave lo que sucede hasta ahora con el escándalo de las relaciones de Jeffrey Epstein aquí en el Reino Unido, que el primer ministro ha tenido que salir a dar explicaciones públicas 2 veces en menos de 24 horas. Hace unos minutos se disculpó nuevamente con las víctimas de Jeffrey Epstein, se comprometió a que el gobierno cooperará para esclarecer toda esta situación y reiteró que Peter Mandelson le mintió a él y a todo su gobierno para este nombramiento muy polémico. Justamente diputados de diferentes partidos, por ejemplo Nigel Farage, que es el jefe de Reform UK, el euroscéptico, se ha preguntado cuánto tiempo más le queda a Starmer como primer ministro, por esto lo que él ha calificado como uno de los grandes escándalos en el Reino Unido en los últimos años. El primer ministro ha dicho además que se compromete a entregar toda la información, todos los documentos oficiales que llevaron al nombramiento de Mandelson, aunque reiteró el llamado de la policía para no revelar aquellos que pueden constituirse en el futuro como pruebas importantes para la investigación que la policía adelanta contra Mandelson. No hay certeza de que estas disculpas del primer ministro sean suficientes para calmar una de las grandes tormentas de su partido. Pasamos a Europa. La tormenta Leonardo sigue azotando la península ibérica y Marruecos y ya dejó hasta el momento 4 personas muertas. 3 de ellas en territorio marroquí, donde más de 100.000 personas fueron evacuadas debido al riesgo de inundaciones. Otro fallecido se reportó en Portugal, que sigue recuperándose por el paso del temporal Christine la semana pasada. Mientras que en España, en la región de Andalucía, más de 3.500 personas fueron desalojadas, al tiempo que las autoridades reportaron el corte de 52 carreteras.
Aún no hemos alcanzado la marea máxima, así que no estamos en su punto más alto. Además tenemos 4 presas que están liberando agua y un dique que se ha desbordado. Estamos intentando ayudar a la gente. Hay algunos caminos cortados y estamos distribuyendo sacos de arena. En resumen, Al-Alcácer está sufriendo una de sus inundaciones, como ya ocurrió en el pasado. Ahora mismo es un tanto inaudita, un tanto con un poquito de incertidumbre, pero quiera o no la madre naturaleza tiene que ir buscando su sitio. No podemos hacer más que intentar adaptarnos y esperar a que vaya lo mejor posible. En Italia se ultiman los preparativos para el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. En las próximas horas se espera la llegada de la antorcha olímpica a Milán, sede de la gran inauguración del viernes. Pero más allá de lo deportivo, la maquinaria diplomática ya está en marcha con la llegada de las principales delegaciones políticas. Nuestra corresponsal Irene Savio, que se desplazó al norte del país, nos trae las últimas novedades. Sí, así es. Italia se encuentra prácticamente a contrarreloj de cara a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. La ceremonia de apertura es mañana, pero ya hoy han empezado de hecho a llegar las delegaciones más grandes. Sabemos, por ejemplo, que ya se encuentra en Italia el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, de la administración de Donald Trump, que además es un aliado estrecho de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, pero son en realidad muchos más los líderes que están en estos momentos llegando a Italia. Y todos ellos además vigilados por un grandísimo operativo de seguridad, unos 6.000 agentes entre policías y militares italianos que también estarán velando por la seguridad de los alrededor de 3.000 atletas de 93 países acreditados para la competición. Todo esto de momento, al menos de momento, sin mayores incidencias, como también hemos podido comprobar en nuestro viaje hasta este pueblo del norte de Italia, ubicado a tan solo poca distancia de una de las tantas zonas rojas establecidas para estos Juegos. Y eso sí, el dato de las polémicas que permanecen, sobre todo por el temor que manifiestan algunos observadores, algunos analistas, a que estas Olimpiadas también sean muy caras también para el medio ambiente. En Venezuela hay versiones encontradas sobre el paradero del empresario colombo-venezolano Alex Saab, después de los reportes de los medios de comunicación colombianos que informaban sobre su captura en una operación conjunta entre servicios de inteligencia de Venezuela y el FBI estadounidense. Su círculo cercano salió a desmentir estas afirmaciones. Según su abogado, Saab está libre y en su casa. El empresario es acusado de haber sido el testaferro de Nicolás Maduro y Estados Unidos busca extraditarlo allí. Repasamos su trayectoria en el siguiente informe. Alex Saab, empresario colombiano y diplomático venezolano, fue señalado en su momento por Estados Unidos de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Hijo de un inmigrante libanés establecido en Barranquilla, creció en esta ciudad de la costa caribe colombiana. Su relación con el chavismo comenzó en 2011 tras recibir un contrato ligado a la misión Vivienda del gobierno venezolano. Sin embargo, desde 2016 recibió el contrato que llamaría la atención de las autoridades estadounidenses, con el que se comprometía a proveer millones de paquetes de alimentos subsidiados llamados CLAP. Y se hizo noticia en junio de 2020 cuando fue sacado de una aeronave privada en una parada en Cabo Verde en su camino hacia Irán. En esta isla africana estuvo detenido hasta octubre de 2021 cuando fue extraditado a Estados Unidos. Ahí estuvo encarcelado hasta 2023, cuando fue liberado como parte de un acuerdo entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro a cambio de la libertad de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela. Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente, patriota, que resistió 1.280 días, 40 meses, las condiciones más adversas. Poco después, Maduro lo designó presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas de Venezuela antes de nombrarlo ministro de Industria. Pero en enero de este año, tras la captura de Nicolás Maduro por Washington, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo destituyó de su cargo.
Aunque los señalamientos de la justicia estadounidense en su contra por lavado de activos ya fueron desestimados debido al indulto de la administración Biden, el empresario sigue siendo clave para entender los vínculos económicos del gobierno Maduro con países como Irán. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.